Tiene la palabra el señor senador Luis Alberto Wagner. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Verdaderamente habíamos recibido una información que viene de la ciudad de Yutú, en donde fue asesinado un comerciante y rápidamente, por suerte, la policía identifica a los asesinos, les ubica a los asesinos, les detiene y estos asesinos sindican a 2 policías como los responsables de la contratación que hicieron. El muerto es Pedro Casco, que ya había sufrido un atentado el año anterior y recibió 18 disparos de arma de fuego, pero no murió. En YouTube. Los asesinos les indican a los policías, que son guardaespaldas de Adaro Monzón, que también anteriormente había sufrido un atentado. Los policías son detenidos, se les envía a Asunción, se entrega el celular con que se comunicaban con los policías. Los asesinos son los que cuentan, se le tenía que dar 22 millones de guaraníes y al final se les dio 1 millón de guaraníes por asesinar a una persona. Para los sicarios, 22 millones para los sicarios. El suboficial Miguel Vera y su hermano eran los responsables. Y al final le dio 1 millón de guaraníes. El Viernes Santo, el juez decreta la libertad de los policías acusados de un hecho extremadamente grave. Y sale a defender a los policías el Adaro Monzón. Justicia pronta y barata. Viernes Santo, se integra el tribunal, el juez actúa y le libera a los policías. En este caso, la capacidad extraordinaria de la justicia para liberar, porque no había pruebas, dice. También quería señalar lo que se dio en Curuguatí, en donde Rubén Villalba recibe su arresto domiciliario, prisión domiciliaria, después de más de 50 días de huelga de hambre. Sale a las 9 y para las 11 llega de nuevo una orden de detención en Curuguatí, para que le vuelvan a traer a la cárcel. Enseguida se ve que estos procesos que anteriormente le habían endilgado a Villalba, eso es lo que está ocurriendo permanentemente en todo el campo. El caso de 2008, en donde un Wagner Menuzzi da Silva acusa de la invasión de su propiedad, entre comillas, su propiedad, a estos ciudadanos que se movilizaban contra el cultivo de soja, contra la fumigación. 2008, esto ya ocurría en el 2008. Pero ¿qué pasaba con la finca 1676? Las fincas de este Menuzzi había sido que eran fincas del IBR, del INDER. No se podía entregar a un sujeto que no es sujeto de la reforma agraria, una persona no sujeta. Era la compra de derechera, 260 hectáreas. Ya estaba comprando de ese lugar Pindó. Y ahí vivía muchos paraguayos, Rubén Villalba entre ellos, y se organizaron para defender las tierras, contra la fumigación, contra la ocupación ilegal, hace 6 años. Y desentierran ese caso para volverle a Villalba. Después de 6 años, usan ese caso para volverle a Villalba a la cárcel de Tacumbú. La fiscala de ese entonces, Filomena,
ya fue destituida por corrupción, ya no es fiscala. Ya fue destituida por corrupción, ya no es fiscala. Pero su acusación se usa para mantenerle a Rubén Villalba en la cárcel. Por Carlos Goiburú, el juez que hizo toda la mafia para darle la usucapión a Riquelme. Y ese es un caso aparte que vamos a presentar también. Cómo el juez Carlos Goiburú mafiosamente utiliza el Poder Judicial para entregarle a Riquelme la usucapión. O sea, en este caso la jueza, ahora ya Carlos Goiburú le devuelve a Tacumbu y la jueza que se hace cargo dice que se le cambie la jueza Yanine Ríos. Pendupona lo mitad más vainañan de juez de calidad ya voy a Paraguay. Yanine Ríos, que en su Facebook todo el día habla de Dios, la Virgen Santísima, Nambré todo el día y tu pavo según la pide el cambio de calificación de la acusación contra Rubén Villalba. Porque la acusación era privación de libertad, coacción y coacción grave, son delitos. No pasan de 5 años, entonces en un tiempo determinado de haber estado en la cárcel ya tiene su derecho a estar libre. Para mantenerle en la cárcel, Yanine Ríos pide que se cambie la calificación. Ese es un caso. Otro caso, son el mismo caso de Rubén Villalba. Le acusan de invasión de inmueble ajeno. Porque como inte cogí ahí la lista, la acusación, invasión de inmueble ajeno, coacción grave, en este caso de Gasperi, ya aparece la cuestión de abigeato también. O sea, la criminalización de los que están procurando defender las tierras del Paraguay. Y ahí quería mostrar algunas imágenes sobre este caso que anteayer se resolvió en Curuguatí. Quería mostrar algunas imágenes. Adelante, señor. Que de arriba le involucran a Rubén Villalba, pero... Y después, el fiscal, ahí está el caso, ese es del 2011, no sé. Ahí está el caso, pasamos nomás, vamos a pasar rápido, pues la última parte es lo que vale. Y ahí, por tanto, dice el fiscal, pide tenga a bien dictar resolución disponiendo, el fiscal Daniel Mieres pide, por no tener nada en contra de Rubén Villalba, pasa un poco, pide el sobreseimiento provisional, allá arriba está. El fiscal pide el sobreseimiento provisional. ¿En qué fecha? 26 de marzo de 2013, hace más de un año. 26 de marzo de 2013. Y anteayer la jueza Yanine Ríos, porque esto tenía que hacerse 10 días, creo que el sobreseimiento, se le tenía que sobreseer para que pueda tener libertad ambulatoria. Y de nuevo le meten por este caso en donde ya el fiscal pide el sobreseimiento provisional de Rubén Villalba. Jueza Yanine Ríos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Esto es terrorismo de Estado. Para mí es terrorismo de Estado. Es la utilización ilegal, gracias. Es la utilización ilegal del poder judicial para mantener retenido, para mantener en la cárcel a la gente que es el poder político de algún lado, no sé quién, le quiere mantener adentro. En el primer caso, recuperó la tierra la gente de Pindó. Hoy Menuzzi dejó esa tierra porque no es de él. Las 260 hectáreas están de nuevo ocupadas por paraguayos, por familias de paraguayos y paraguayas. Niñitos y niñitas de paraguayos viven en esas 260 hectáreas usurpadas por Menuzzi, por el cual fue acusado Rubén Villalba. Y hoy está en la cárcel Rubén Villalba por haber participado en la recuperación de tierra de los paraguayos.
Eso es terrorismo de Estado. ¿Y qué diferencia hay entonces con el terrorismo del norte, que también le tiene preso, detenido de una forma inhumana a un joven de 16 años? ¿Cuál es la diferencia? Terrorismo de Estado, que usa el poder para perseguir a los que se oponen, a los que roban al Estado paraguayo, como los Riquelme. Eso es terrorismo de Estado. Y el otro terrorismo, ¿cuál de los dos es más grave? Pero es terrorismo al fin. Por eso, presidente, viendo la actuación de esta justicia, liberar a 2 policías que son los que le pagaron a los asesinos un Viernes Santo, para que no pase la Semana Santa lejos de su hogar. Y por el otro lado, rápidamente en 2 horas, de nuevo decretar la prisión de Rubén Villalba, porque él acompañó una tarea de recuperación de suelo de los paraguayos, que tiene que ser para los paraguayos. Porque Rubén Villalba y la gente campesina, sea de Maracaná, sea de Resquín, de San Vicente, sea de donde sea, de la Terzacue, la gente de todas partes, de tantas partes de la República del Paraguay, que están luchando por recuperar la tierra que es de los paraguayos, son los que tienen que ir a la cárcel. Presidente, por eso estamos trabajando para mostrar bien lo que hacen estos jueces fiscales, y creo que el jurado de enjuiciamiento tiene una gran labor en ese sentido, cuando evidentemente violan la ley, cuando persiguen utilizando su cargo, cuando persiguen y encarcelan a paraguayos de una forma totalmente ilegal. Estos jueces y fiscales, estos tienen que estar en la cárcel. Reitero, muchas gracias. Gracias, señor senador.